Hola chicos, ¿qué tal? Pues bueno, hoy quiero hacer un vídeo muy interesante con respecto al tema de cómo hablamos los argentinos y cuál es nuestro acento y sobre todo cómo hablar correctamente un castellano rioplatense y cómo se puede hablar un castellano rioplatense, porque he escuchado a mucha gente que tiene muchas dudas con respecto a cómo hablamos los argentinos y la verdad es que para mí el acento argentino, o sea, es el mejor del mundo. No, no. No, creo que es un castellano un poco complejo, es un poco melódico, no es como el castellano estándar, no es un español estándar y hay mucha gente que tiene muchas dudas con respecto a por ejemplo, cuando nosotros nos expresamos y estamos hablando, eh, como que queda un poco como muy altivo, como que no es un español estándar, no sigue quizás las normas, pero en el fondo también hablamos español y leemos español, entonces es obvio que el castellano rioplatense es una característica propia de Argentina y de cómo hablamos, que sería un castellano itálico. Esto es por todas las influencias de italianos que fueron a la Argentina y es normal que casi el 60-70% de los argentinos tengan un ascendiente italiano. Por eso se dice muchas veces que los argentinos son italianos hablando español. Y luego también con respecto a esto, el argentino es muy hablador, es muy parlanchín, o sea, tiene una necesidad frenética de hablar y expresar todo con las manos, se le va la vida en el habla, ¿no? O sea, muchas veces no piensa lo que dice y muchas veces se lanza, y eso es una característica muy italiana, o sea, los italianos se lanzan y es como, no, no tendrías que haber dicho eso. Y eso es muy argentino, es un poco complejo, pero lamentablemente no sale. Y es cuando vos decís, es argentino. Y esa forma de hablar, que no sirve un parámetro como el español estándar, que es más correcto, al argentino le cuesta. De hecho, le cuesta mucho, seamos honestos. O sea, imagínate un italiano hablando español. A italiano le va a costar también un poco hablar español. Entonces voy a dar una especie de normas de cómo se tiene que hablar un castellano correcto para los argentinos, sobre todo porque eh, creo que en Argentina se lee mucho, es uno de los países donde más librerías hay, pero realmente seamos honestos, yo por ejemplo incluso a mí me parece mucho más fácil el italiano a nivel comunicativo como yo hablo y creo que nuestro acento es mucho más parecido al italiano que al castellano realmente, pero también es importante aprender el español correctamente para hablarlo correctamente y cuando nos encontremos con un español o por ejemplo cuando tengamos que escribir cosas en español y en muchas cosas que lo hagamos bien, ¿no? Entonces hay que seguir como unas reglas gramaticales que yo creo que están aplicadas un poco para nosotros realmente para que la gente no digamos que piense que no hablamos correctamente, sino para vos mismo, eh, no sé, que no tengas problemas con los estudios, no tengas problema con todas las cosas que leas en español, porque yo recuerdo cuando yo llegué aquí a España, bueno, siempre se me daban muy bien los estudios, todo, siempre lo sacaba todo con muy buena nota, pero mucha gente, por ejemplo, que es aquí de española, yo hablaba con ellos y a la hora de expresarlo, como que no sabía muy bien cómo expresarlo correctamente. Y creo que el español se caracteriza por tener mucho vocabulario, tienes que hablar mucho, leer mucho para hablar correctamente. Y no solo eso, sino como nosotros los argentinos es como que nos entra un frenesí a la hora de hablar, es como que nos aceleramos y empezamos y empezamos a hablar mucho. Tenemos mucha verborragia, eso es cierto. Pero por eso mismo quiero dar unos tips para controlar un poco esa ansiedad a la hora de tanto conocimiento que tenemos de... Porque yo creo que los argentinos es como que vemos todo muy rápido y luego la parte de la escritura y el hablar es lo que nos cuesta. De hecho, está casi demostrado que en Argentina muchas veces le cuesta mucho el español, precisamente por eso, porque tenemos un carácter español, pero no tanto como muchos creen. De hecho, somos más italianos, o sea, nuestra forma de ser es más italiana que español. Y hay muchas cosas que en Argentina se entiende más desde el punto de vista italiano que español. Entonces, luego otra cosa que tenemos es que hablamos muy fuerte. Los argentinos hablamos gritando. Siempre nos dicen que hablamos gritando los argentinos. Y es casi cierto.
Entonces, por esto mismo, para aprender muy bien español y para estudiar y todo este tipo de cosas, yo tengo una carrera, hay que hablar, leer despacio y sobre todo muy bajo, casi como suspirando. Entonces ahí es como que entendemos más el castellano y el español y lo incorporamos un poquitito más. Entonces, voy a enseñar, por ejemplo, cómo se lee. Este es un libro que se llama Ken Follett, Los Pilares de la Tierra, que me la está gustando mucho. Leo mucho, soy una persona que leo mucho, pero hay que saber cómo leer y cómo tenemos que leer los argentinos. Bueno, mira. Porque solo es 8 peniques del chelín, dijo, llevándose a la mano a la sien para indicar que era corto de entendederas. Pero parece comprender las necesidades de los pobres y pequeñas criaturas mejor que nosotros, los listos. Estoy seguro de que todo ello forma parte de los planes del Señor, añadió de forma vaga. Ellen, que se había ido acercando a Tom, le tendió al niño. Había leído sus pensamientos. Tom la miró con expresión de profunda gratitud y cogió a la criatura en sus brazos. Podía sentir los latidos del corazón del niño a través de la excelente manta en que estaba envuelto. Por un instante se preguntó de dónde habrían sacado los monjes una lana tan suave. Apretó al niño contra su pecho y lo meció. Su técnica no era tan buena como la de Helen, y el niño empezó a llorar de nuevo, pero a Tom no le importó. Aquel grito fuerte e insistente era música celestial para sus oídos, porque ello significaba que el niño que él había abandonado gozaba de buena salud. Por duro que fuera, tenía la sensación de que había tomado la decisión acertada al dejar al niño en el monasterio. ¿Dónde duerme? Bueno, como lo podéis notar, que hago mucho, suspiro mucho. Y eso hace que el español se perciba y se aprecie un poquito mejor el castellano. De hecho, por ejemplo, si veis muchas canciones, por ejemplo, en Madrid, y cómo se canta en Madrid, y cómo se habla en Madrid, se habla como un suspiro. O sea, es como un castellano más limpio. Y se aprecia mejor el castellano suspirándolo. Y luego después, obviamente, si lo lees en voz baja, mejor. Y por eso nosotros tenemos un problema que hablamos muy fuerte, no hablamos muy fuerte, eso es una característica italiana. Y el español no funciona así, el español, por eso los españoles son más callados, más reservados, más correctos. El castellano es más correcto. Y luego, por ejemplo, voy a dar ahora otro ejemplo de el italiano, que también hay que leer italiano, escuchar italiano, porque también es parte de nuestra forma de entender. O sea, nosotros podemos hablar, digamos, castellano sin ningún problema, pero realmente el italiano, la característica que tiene, que no la tiene el castellano es muy correcto, va todo muy ordenado, pero el italiano tiene arte, tiene esa especie, y por eso nosotros los argentinos muchas veces destacamos con respecto al resto de países latinoamericanos por ese arte que tenemos. Que suena muy bien, por ejemplo, la música, si escucháis muchas canciones argentinas, realmente pegan muy bien. ¿Por qué? Porque tiene esos subes y bajas que vienen del italiano. O sea, el italiano es más melódico y el español es más correcto. Entonces tenemos el castellano rioplatense, que es el castellano argentino. Y también para hablar un buen castellano rioplatense tienes que leer italiano o escuchar un poco de italiano también para hablarlo correctamente. Yo creo que nos cuesta más hablar castellano y español, aunque no lo parezca, dentro de lo que cabe. Pero bueno, por ejemplo, la settimana ci mi separavano dal processo passarono velocemente. Il 12 giugno, verso le 9 del mattino, l'aria era ancora fresca. Andando verso il tribunale vidi al termometro cristalli liquidi di un negozio di computer, segnava 23 gradi. Al di sotto della media stagionale, pensai. La temperatura sembrava la sola cosa buona di quel giorno. La notte prima era andato a letto e non era riuscito a prendere sonno. Alle 2 passate aveva provato con la pillola, ma non erano servito a niente.
era crollato solo verso la 4:30 e mi ero spogliato un paio di ore dopo, come nel periodo peggiore. Mi fermai in un bar a prendere un caffè vero, e a fumare una sigaretta. Mi sentivo schifosamente. Da qualche giorno era martellato dal pensiero che le cose sarebbero finite male, per me e soprattutto per Abdou. Il processo si avvicinava e io pensavo sempre più insistentemente di aver fatto una grossa sciocchezza lasciandomi trascinare dalle emozioni. Entonces aquí apreciamos perfectamente cómo los argentinos nos expresamos mejor en italiano, sobre todo a nivel de hablar. Y el español muchas veces es como, bueno, nos cuesta un poquito y por eso tenemos el castellano rioplatense, que es el castellano característico nuestro, ¿no? Muchas veces con los españoles chocamos en este aspecto de por qué nosotros hablamos de esta forma. Ellos muchas veces no entienden a los argentinos y es por este carácter italiano. Y hay un problema de comprensión entre un pueblo y el otro porque nosotros tenemos un carácter italiano que ellos no lo tienen. Y sobre todo es el acento y este tipo de cosas. Y además que el argentino, al tener sangre italiana y además es latino, tiene pasión. Entonces, el argentino cuando se expresa como los italianos, o sea, es como muy apasionado. Y la gente a veces se asusta, los españoles muchas veces se asustan con los argentinos porque dicen, ¿qué les pasa? Y no te preocupéis, es pasión. Los argentinos son como los italianos, o sea, son apasionados y sienten pasión por las cosas, la música, son artistas, los italianos son artistas y se expresan todo el tiempo. Y esto tiene mucho que ver con nuestra forma de ser y es algo peculiar que no se encuentra en ninguna parte del mundo. Eh, y bueno, y esto también por eso mismo. Y luego también el inglés. El inglés también es muy importante aprenderlo, obviamente, porque creo que esta característica positiva de la Argentina, que tiene mucha musicalidad y mucho tal, hace que se aprecie mucho la música, se aprecie mucho el arte, cosa que a lo mejor en otros países quizás no se aprecia tanto. Y somos castellanos, pero yo creo que esta parte musical de Argentina es muy bonito porque es un castellano cantado, es un castellano muy musical, muy melódico. Y bueno, hay gente que, por ejemplo, los españoles y castellanos que son así como más secos, hablan un castellano mucho más seco, mucho más tal. Cuando ven un argentino o escuchan a un argentino, se sienten un poco como raros, como diciendo, ¿qué es esto, no? Y es lógico, es normal, pero bueno, es parte de nuestro acento. Y prácticamente es eso. Para hablar un buen argentino, un castellano rioplatense, pues tienes que aprender un poquitito de la cultura argentina y simplemente esto. Los italianos, por ejemplo, aprecian mucho nuestra forma de hablar porque es una forma también bastante melódica y que a lo mejor, por ejemplo, en el resto de Latinoamérica, quizás hay algunos países que también tienen unos acentos así, digamos, específicos, pero el argentino se nota mucho la parte italiana. O sea, la parte italiana en Argentina se nota mucho en muchas cosas. Por mucho que hablemos español, nuestro castellano es un castellano rioplatense que se llama el lunfardo. Así que nada, cualquier cosa pues me comentan en los comentarios abajo a ver qué opinan de todo esto, si creen que es musical el argentino, yo creo que sí. Y por eso tenemos muy buenos artistas argentinos porque nuestro castellano es musical. Y a ver qué les parece, si opinan que estoy en lo cierto, que no estoy en lo cierto, si hay algún italiano que piensa o opina con respecto a esto y nada.